Estaba en camino hacia el yate de un amigo. Había rentado una barca con motor y llegaría en un par de minutos a la fiesta en alta mar. Nuestro círculo era de personas con mucho dinero y siempre buscábamos sobrepasar los límites. Incluso ya tenía en mente despertar al lado de una desconocida y haber olvidado aquella noche. Pero fue todo lo contrario. A mitad de camino, un enorme rayo cayó desde el cielo e hizo que el mar se volviera turbulento. Me pareció extraño, pues no había nubes ni nada que indicara un mal tiempo. Detuve la barca y pensé que la naturaleza me estaba dando una advertencia. Le resté importancia y seguí avanzando. En el yate habría un pararrayos y estaría más seguro que en la embarcación alquilada. Cuando estaba a unos cuantos metros, un sonido estremeció la barca. Desde el yate, el bullicio se detuvo y una sombra enorme oscureció el mar. Pese a que el motor seguía encendido, una fuerza descomunal me alejaba. Fue entonces cuando me di cuenta que el yate estaba siendo elevado. Debajo se podían ver tentáculos y varios ojos enormes que se alzaban con el agua. No podía creer lo que estaba pasando, hasta que, de pronto, un golpe me dejó inconsciente. Cuando desperté, estaba varado en la orilla de una playa. La barca había sido destruida y los restos de madera estaban esparcidos por la arena. Busqué mi teléfono y, debido al agua, no estaba funcionando correctamente. Me puse de pie y empecé a caminar hacia la ciudad. Al llegar a la carretera, esperé por alguna persona en auto para que me ayudara. Tras unos minutos, inicié otra caminata a lo largo de la vía. Al llegar a la entrada hacia la playa, entendí por qué no había ningún vehículo. Varios agujeros enormes se dirigían hacia el centro de la ciudad, y al costado de uno de ellos se encontraba el yate destrozado de mi amigo. Quedé paralizado y no supe si salir corriendo o verificar si había algún sobreviviente en la embarcación. Me decidí por lo segundo. Rodeé la enorme pisada y percibí un olor fétido que me dio ganas de vomitar. Me tapé la nariz y respiré por la boca. Al llegar, no pude creer lo que estaba viendo. Los cuerpos eran solo huesos y pellejos. Pregunté si había alguien ahí, y una voz me contestó. La mujer estaba cubierta de arena y tenía las piernas rotas. Me acerqué y pregunté qué estaba ocurriendo. Me agarró fuertemente de la mano y levantó la cabeza. «Tienes que avisarles», me dijo. «Yo no lo voy a lograr». La mujer levantó la mano y señaló hacia el horizonte. Un monstruo enorme con tentáculos caminaba en dirección contraria al mar, destruyendo todo a su paso. Y entendí que, sin importar todo mi dinero, sufriría el mismo final que todos.